Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo. Si son como yo, fanáticos de las novelas turcas y de esos culebrones que nos dejan con el corazón en la boca, entonces este es su lugar. Y si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida. Soy tu nombre y este es nombre de tu canal, su canal de chismes, análisis y todo lo que se cuece detrás de las cámaras de nuestro mundillo del espectáculo favorito. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando vueltas por internet como pan caliente, un rumor, una historia, mejor dicho, un drama. Que involucra a dos de nuestros actores turcos más queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto, vamos a hablar de esa supuesta noche secreta al descubierto. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay algo más que la química que vimos en pantalla? ¿O todo fue un montaje de la prensa rosa? Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia, como quien se zambulle en una piscina de chismes. Y antes de que sigamos, por supuesto, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos cargados de intriga y salseo. Vamos al lío. Bien, pongámonos en contexto. Todos recordamos la explosión que fue la telenovela Erkencikus, ¿verdad? Esa historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, nos dejó a todos suspirando. La química entre ellos era palpable, se salía de la pantalla, era magia pura. Y como suele suceder cuando hay tanta conexión en pantalla, la vida real también empieza a especular. Los rumores de un romance fuera de los sets no tardaron en aparecer. Y ahí fue cuando la historia de la supuesta noche secreta comenzó a tomar forma. La prensa del corazón, siempre tan ávida de exclusivas, empezó a tejer una narrativa fascinante, pero ¿qué tan cierta era? Aquí es donde tenemos que empezar a separar la paja del trigo. Porque, seamos honestos, muchas veces la realidad supera la ficción, pero otras veces, la ficción supera la realidad, o al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Y con Can y Demet, la cosa se puso, digamos, intensa. Los fotógrafos los seguían a todas partes, cualquier gesto, cualquier mirada, se convertía en una prueba de un supuesto amor secreto. Hasta una simple cena con amigos era analizada con lupa. Ahora hablemos un poco sobre la noche en cuestión. La famosa noche secreta al descubierto que según algunas fuentes, tuvo lugar en menciona el lugar o contexto rumoreado, por ejemplo, un hotel en Roma, una fiesta privada en Estambul, ha sido objeto de múltiples versiones. Algunas revistas afirmaban que se les vio juntos, muy cariñosos, en un ambiente íntimo. Otras decían que había testigos que confirmaban que se habían retirado juntos a altas horas de la noche. Y claro, las redes sociales se encendieron con la noticia. Fans de todo el mundo divididos entre el júbilo de ver a sus ídolos juntos y la incredulidad de no saber qué creer, debatían acaloradamente. Los hashtags #Candem Real, #Erdem Forever y similares, inundaron todas las plataformas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es ahí donde la cosa se pone más complicada. Porque a medida que profundizamos en la historia, más piezas del rompecabezas parecen no encajar. Primero que nada, muchas de las fotos y vídeos que circularon como pruebas resultaron ser antiguas, sacadas de contexto, o incluso montajes. La prensa amarillista, siempre con ganas de vender más ejemplares, no dudó en manipular la realidad para generar más ruido y clics. Por ejemplo, se decía que habían sido vistos tomados de la mano en una calle en Roma, pero la foto era de un evento público donde sí estuvieron presentes, pero con mucha más gente alrededor. O que se habían escapado juntos de una fiesta en Estambul, pero las imágenes que se usaban eran de la premier de Erkencikus. Y así podríamos seguir con muchos otros ejemplos más. Es increíble cómo la prensa puede usar la manipulación para crear una historia que venda más, sin importar la verdad de los hechos. Y en este caso, tanto Can como Demet se vieron envueltos en una tormenta de especulaciones que los afectó, sin duda, a nivel personal y profesional. Porque claro, no es fácil tener a todo el mundo opinando sobre tu vida amorosa, y más cuando esa vida amorosa puede que ni siquiera exista. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿hubo realmente algo más que una relación profesional entre Can y Demet? Bueno, eso es lo que todos queremos saber. Siendo sinceros, la química en pantalla era innegable, y es comprensible que los fans soñaran con verlos juntos en la vida real. Pero la química en la actuación no siempre se traduce en amor fuera de la cámara.
Muchos actores, como ellos, son profesionales que logran una conexión increíble con sus compañeros de reparto, pero esa conexión es puramente actoral. Y aquí es donde entra en juego la personalidad de cada uno. Khan, con su carisma a rol ador y su estilo galán, siempre ha sido un imán para los rumores. Demet, por su parte, es una mujer talentosa y muy reservada con su vida privada. Ambos son figuras públicas, pero también personas que tienen derecho a su intimidad. Y es muy fácil olvidar eso cuando vemos a nuestros ídolos en la televisión. Nos olvidamos de que son humanos, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Y a veces la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Otro punto importante que vale la pena mencionar es que durante todo este revuelo, ni Khan ni Demet confirmaron ni negaron los rumores de una relación. Ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando alimentar más la especulación. Y eso es algo que, desde mi punto de vista, dice mucho sobre su profesionalismo y su respeto por su privacidad. No se dejaron llevar por la vorágine mediática, y prefirieron dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Y claro, también es entendible porque no salieron a desmentir todo. Primero, porque muchas veces hacerlo solo le da más gasolina al fuego. Y segundo, porque a veces la mejor respuesta es el silencio. Y creo que esa fue la estrategia que ambos adoptaron. Ahora bien, entrando un poco más en detalle, algunos fans y medios argumentaban que las pruebas de su relación eran ciertas, basados en la forma en que se miraban durante las entrevistas, en sus gestos y en las bromas que compartían. Pero seamos honestos, esa es la magia de la interpretación. Actores talentosos como Khan y Demet saben proyectar química en pantalla, y eso no significa necesariamente que exista una relación amorosa fuera de ella. Además, las entrevistas, especialmente en el mundo del espectáculo, muchas veces están guionizadas o al menos, son dirigidas para generar cierto tipo de reacción en la audiencia. Entonces, dejarnos llevar por una mirada, una sonrisa o un gesto, es un error, es caer en la trampa de la narrativa que la prensa amarillista quiere vendernos. También debemos tener en cuenta que en el caso de las telenovelas turcas, la conexión entre los protagonistas es fundamental para el éxito de la producción. Los actores son conscientes de esto y saben cómo generar esa complicidad que el público espera. Pero eso no implica, repito, que exista un romance fuera de la cámara. Y eso es algo que tenemos que entender, por mucho que queramos que nuestros ídolos sean pareja en la vida real. Y aquí es donde me gustaría dejar claro que independientemente de si hubo o no algo más entre Khan y Demet, lo importante es respetar su privacidad y su decisión. Al final, son ellos los que tienen la última palabra sobre lo que comparten con el público. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a especular sobre su vida personal. Y creo que como fans debemos aprender a disfrutar de su trabajo en pantalla, pero también a respetar su vida fuera de ella. La noche secreta al descubierto se convirtió en un fenómeno viral que demostró el poder de la prensa y las redes sociales para generar especulación y confusión. Pero también nos enseñó la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por los rumores. Y después de todo el revuelo, tanto Khan como Demet siguieron adelante con sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su talento como actores. Cada uno por su lado, pero siempre dejando una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y eso es, al final, lo que importa. Y bueno, después de todo este análisis, ¿cuál es la conclusión? ¿Hubo o no hubo una noche secreta entre Khan y Demet? Bueno, la verdad es que después de investigar a fondo y analizar todas las pruebas, o la falta de ellas, la respuesta es que no hay pruebas concluyentes de que haya sucedido algo más allá de una relación profesional. La noche secreta al descubierto parece ser más un producto de la especulación mediática y las ganas de los fans de ver a sus ídolos juntos, que una realidad comprobable. La prensa amarilla, como suele pasar, aprovechó el revuelo para vender más ejemplares y las redes sociales se encargaron de viralizar los rumores. Pero la verdad es que en este caso, la realidad no superó la ficción. La química entre Khan y Demet en Erkencikus fue innegable, pero eso no significa que su amor haya traspasado la pantalla. Ambos son profesionales que saben hacer su trabajo, y lo hacen muy bien. Y creo que como fans debemos aprender a disfrutar de su talento, pero también a respetar su privacidad. La historia de Khan y Demet nos deja una lección importante sobre el poder de la prensa y las redes sociales para construir una narrativa, aunque ésta no sea real. Nos enseña la importancia de ser críticos con la información que recibimos y de no dejarnos llevar por la especulación.
Y sobre todo nos recuerda que nuestros ídolos son personas con vidas y sentimientos propios, y que merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Y a pesar de todo el revuelo, Can y Demet siguen siendo dos de los actores más queridos de Turquía, y su trabajo sigue cosechando éxitos en todo el mundo. Su talento es innegable y su conexión con el público es única. Y eso es lo que al final importa. Que su trabajo nos haga soñar, nos haga vibrar y nos haga disfrutar. Y ese, creo, es el verdadero legado que nos dejan Can y Demet. No tanto los chismes ni los rumores, sino su trabajo impecable y el amor que le ponen a cada uno de sus proyectos. Ahora bien, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Vaya viaje que hemos hecho. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado, especulado y desmenuzado la famosa Noche Secreta al Descubierto de Can Yaman y Demet Özdemir. Y hemos llegado a la conclusión de que, al menos con las pruebas que tenemos, no hay nada concluyente que confirme que hubo un romance fuera de la pantalla. Y como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado ahí, por ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Ustedes son lo máximo y este canal no sería nada sin su apoyo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿O piensan, como yo, que fue puro montaje de la prensa rosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus diferentes puntos de vista. Y recuerden que aquí todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, siempre y cuando lo hagamos con respeto y educación. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos fanáticos de las novelas turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre tenemos salseo, análisis y mucho chisme sobre el mundo del espectáculo que tanto nos apasiona. Así que, ya saben, los espero en el próximo vídeo. Y hasta entonces cuídense mucho y que tengan una semana maravillosa. Chao, chao.